2000 años más tarde. La derrota de la vergüenza. Vergüenza y lágrimas. Vergüenza a secas. Son algunos de los titulares de la prensa en Italia al día siguiente de su eliminación en el Mundial de Sudáfrica. Hace 36 años que la Azzurra no quedaba fuera de una Copa del Mundo en... Mucho más tarde. ¡Del partido! ¡Otra vez en Brasil! ¡Otra vez en Brasil como en 1950! Apareció la gloriosa garra charrúa para quedarse en el Mundial. Le ha ganado 1-0 a Italia. Deuda con la sociedad más tarde. Italia vivió ayer una de sus peores pesadillas. Estas caras lo dicen todo. Pese al ambientazo, pese a las muchas ocasiones con las que contaron, pese a lo cerca que estuvieron de marcar el gol que les había llevado a la prórroga. Ayer no era el día de los italianos. Si sales del estadio cuando no consigues el billete a un mundial. Unos no quieren decir palabra. No, gracias. Y otros no pueden resistirse. Es una vergogna. También salen señalados. Abbia poca experiencia. Ha giocato con i cadaveri immobili che non si muove neanche. La pregunta tras la eliminación era clara. Mondiale. Se non facciamo un gol alla Svezia. ¿Puedes hacerlo de una vez? Se me terminaron los carteles. Italia no estará en el Mundial después de la derrota frente a Macedonia del Norte. Pues sí, segundo mundial consecutivo que se pierde la actual campeona de Europa. Delirante lo de esta Italia, que es capaz de alternar éxitos como ganar la Eurocopa o ese récord del mundo de 37 partidos seguidos sin perder de hace tan solo unos meses, con 8 años seguidos, que dejará a toda una generación de adolescentes sin recuerdos mundialistas. Lo nunca visto en la historia del fútbol italiano, que hace tan solo 8 meses alzaba el trofeo de la Eurocopa en Wembley. Krakowski acelera y de tiro cruzado sorprende a Donnarumma. Macedonia del Norte batía así a la italiana a los Azzurri en casa. Era su segundo disparo a puerta tras los 32 que realizaron los italianos. Eliminados en los playoffs tras una fase de clasificación invictos, pero con empates dolorosos ante Bulgaria y 2 penaltis fallados ante Suiza. No, señores, no se trata de una pesadilla, mis queridos millennials, no se trata del modo carrera, no se trata de una partida en el FIFA, de una partida en el Winning Eleven, en el PES. Primero que nada, felicitar a la selección de Noruega, que vuelve a una Copa del Mundo después de 28 años. La última vez que el conjunto escandinavo, que los populares vikingos habían estado en una cita mundialista, había sido en Francia 98. Seguramente la mayoría de personas que hoy día, sobre todo los jóvenes y adolescentes que están en las redes sociales, seguramente ni siquiera habían nacido. Yo recuerdo cuando tenía 8 años de edad haber visto a Noruega en una Copa del Mundo. Noruega que vuelve después de 28 años a un mundial, pero después de 26 años a un torneo importante de selecciones, porque la última participación de Noruega a nivel de selecciones en una competición a gran escala, no FIFA, en este caso UEFA, fue en la Eurocopa del 2000. Italia que lamentablemente no despierta del letargo, Italia que lamentablemente sigue sumergida en una pesadilla, en esa famosa repesca europea que siempre trae sorpresas de último momento. Mis queridos millennials, muy buenas noches, buenos días, buenas tardes, madrugadas, al momento que desean conectarse a este live, edición express, edición especial de clasificatorias europeas 2026. Les saluda su gran amigo el tío millennial en una edición más de Millennial TV. Lo de Italia, como han podido ver en el intro del video, es preocupante porque pareciera que se le da en la Eurocopa. Se le da en la Eurocopa, pero no se le da tras lo sucedido en Alemania 2006. No, y yo no quiero entrar en la demagogia porque sigo insistiendo que Italia sigue siendo un gran equipo. Sigue siendo un gran equipo. Seguramente ahora van a decir, pero ¿qué estás hablando? Con una fase de grupo teniendo a Moldavia, teniendo a Israel dentro de tu fase de grupos, no puedes decir esto. Sí, es verdad, pero recordemos que Italia viene con el cambio de director técnico. Italia que venía un poco a la deriva tras la salida
rauda e intempestiva de Luciano Spalletti, justamente a raíz de que en la primera fecha de las clasificatorias europeas para el 2026 sufrió una derrota a manos de justamente el rival de Azzurri, Noruega, que felicitamos nuevamente al cuadro escandinavo que vuelve a una Copa del Mundo 28 años después. 28 años ha tenido que pasar para que Noruega vuelva a una Copa del Mundo. Vamos a estar hablando de eso también, por supuesto, porque no le queremos quitar mérito al conjunto de Erling Haaland y compañía, que no solamente es Erling Haaland, ojo, también está Sorloth, también está otro delantero del Manchester City. Entonces, esta Noruega ya no es solamente Haaland dependiente, aclarando. Es un poco curioso lo de Italia, ¿no? Porque pareciera que vive una pesadilla, pareciera que sigue en un letargo que todavía no logra despertar. Lamentablemente Italia está sufriendo el síndrome que han sufrido grandes equipos y naciones europeas, que son cuadros de Eurocopa. Es decir, Eurocopa sí, mundiales no, como ha sido en algún momento, no digo que sea actualmente, como ha sido el caso de República Checa, como ha sido el caso de Grecia en su momento, como fue el caso de Turquía en algún momento, como fue el caso de Croacia. Bueno, ya no es República Checa, ahora es Chequia, aclarando, pero son grandes selecciones con pasado, con gran historia futbolística, con un presente que a lo mejor no es tan radiante, un presente que no es tan despampanante, no es tan pletórico como lo fue su antepasado futbolístico, pero que de todas maneras tienen historia, pero que lamentablemente les alcanza para jugar la Eurocopa, más no les alcanza para clasificar a los mundiales. Y este es el caso de Italia, porque lamentablemente Italia solamente juega las Eurocopas o la Nation League, pero lamentablemente lo de la Azzurra preocupa y de sobremanera, porque desde el 2006, que justamente fue la última vez que fue campeón del mundo, van a ser 20 años. Van a ser 20 años del último... No el último gran logro, porque sería quitarle mérito a la Eurocopa conseguida en el 2021. Bueno, Eurocopa 2020, pero que se jugó en el 2021 debido a la coyuntura mundial que todos ya sabemos en este momento. Italia, que desde Alemania 2006, cuando Cannavaro levantaba de manera imponente la Copa del Mundo allá en Berlín, el emperador Fabio Cannavaro, era otra Italia, era otra selección Azzurri, valga la aclaración. Las personas que deben estar bordeando en este momento los 30, en sus 30, sus 40, yo que tengo 36 años de edad, podemos decirlo, lo recordamos con nostalgia. Yo tenía 16 años cuando vi esa Copa del Mundo, 16 para 17 años por supuesto, cuando vi esa Copa del Mundo de Alemania 2006. Me recuerdo tranquilamente casi toda la plantilla, si no decir toda la plantilla, ¿no? Por supuesto, aparte de Cannavaro, habían otro tipo de figuras, y también vamos a quitar ese mantra, porque todo el mundo dice que en Italia no tiene plantilla, que no hay recambio generacional. No, yo voy a explicar eso por qué, pero en este momento quiero hablar un poco de esa Italia también campeona del mundo, porque claro, comparamos las figuras de antes con las figuras de ahora. Es un poco cruel, por así decirlo, ¿no? Es muy fácil decir, sí, es que Italia tenía antes estos futbolistas y ahora no, un momento, es que también el fútbol de antes se jugaba de otra manera. Digamos, el fútbol de antes más te permitía más espacio a la imaginación y por supuesto, por ende, había un fútbol más técnico, por así decirlo, un fútbol más de arte. Y digamos que Italia, por historia, no es un equipo tan ofensivo. Todavía recuerdo ese equipo de Alemania 2006, conformado por supuesto por Gianluigi Buffon en la defensa. Primero comenzó Fabio Cannavaro con Alessandro Nesta, pero después Materazzi le terminó ganando la pulseada. Me acuerdo que en los laterales estaba Gianluca Zambrotta y Barzagli. Algunos partidos también intercalaba con Saccardo y Massimo Odo. En el mediocampo estaba Gennaro Gattuso con Andrea Pirlo y Mauro Camoranesi. Y por supuesto en el ataque estaba Vincenzo Giaquinta, Luca Toni, y venía el debate si colocaban a Francesco Totti o
a Alessandro Del Piero. Me acuerdo que también Simone Perrotta terminó jugando inclusive de manera titular la Copa del Mundo. En ese momento el mediocampista central de la Roma me parece que se hace dueño del puesto a partir de octavos de final, porque como todo el mundo dice, el verdadero mundial comienza a partir de las rondas de eliminación. Italia, que parece que está viviendo una pesadilla, que está viviendo una especie de maldición, porque tras el mundial conseguido en Alemania 2006, todo lo que ha venido para la Azzurri lamentablemente es eliminación en primera ronda del mundial o eliminación camino al mundial, como fue por ejemplo en Sudáfrica 2010, en esa fase de grupos terrible, pésima fase de grupos cuando tenía un grupo relativamente accesible, empate con Paraguay, empate con Nueva Zelanda, que nadie lo tenía en los planes, y lamentablemente derrota por 2-3 frente a Eslovaquia. Camino a Brasil 2014, logra meterse en la Copa del Mundo, venía para ese entonces siendo subcampeona de Europa, perdió en la final frente a España por 4-0, fue un repaso de la selección española, seguramente la mejor selección, o no sé si decir la mejor selección, pero al menos la mejor generación del fútbol español de todos los tiempos, sin lugar a dudas. Ese 4-0 que le propina España en la final de la Eurocopa Polonia-Ucrania 2012. Cómo olvidar a esa España conformada por Xavi, Iniesta, el Niño Torres, Busquets, Sergio Ramos, Jordi Alba, el mismo Álvaro Arbeloa, que se le venía criticando que era un cono con el Real Madrid, pero cada vez que se ponía a la selección española no desentonaba y lo hacía muy bien. Esa España de Pedro, bueno, Pedritos para los amigos, Xavi Alonso. Me parece que Puyol no juega esa Eurocopa por un tema de lesión. Su lugar lo termina ocupando Gerard Piqué. David Villa tampoco juega esa Eurocopa por lesión, no logró recuperarse de la lesión que tuvo en el Mundial de Clubes 2011 en Japón. Y esa España le propina un repaso a Italia. 4 años más tarde, en la Euro 2016, Italia se cobra revancha y elimina a España en octavos. Pero a lo que quiero ir, es un poco raro porque Italia venía de ser subcampeona de la Euro 2012, semifinalista, tercer lugar en la Copa Confederaciones Brasil 2013, eliminada en semifinales en penales frente a España, ganándole el tercer lugar Uruguay, o casualidades de la vida en Brasil 2014 en la fase de grupos, en ese grupo conformado por Inglaterra, Costa Rica y la Celeste se cobra revancha y elimina a Italia en ese famoso mordiscón de Suárez a Chiellini. Seguramente mucha gente lo ha podido recordar, sobre todo por el intro que hice en el video. Entonces ya algo no está bien. Algo no está bien. Como lo he dicho hace un momento, como lo he dicho en lo que va de este en vivo, Italia es un equipo, o pareciera que se está convirtiendo en un equipo de Eurocopas, en un equipo de Nations League, hasta de Copa Confederaciones si quieren, pero es un equipo que está dejando bastante que desear en la cita más importante a nivel de países, que es el Mundial, porque ya no se ha logrado clasificar desde Brasil 2014. Pareciera que está pagando la maldición de haber sido campeón en Alemania 2006. Camino a Rusia 2018 venía de quedar entre los 8 mejores de la Eurocopa 2016, siendo eliminada en cuartos de final en esa tanda de penales frente a Alemania. Entonces cualquiera supondría que Italia iba a ir al Mundial, pasara lo que pasara, más allá que ya era un equipo que venía menos, pero igual que seguía teniendo figuras importantes como los defensores centrales Bonucci, Chiellini, que ha sido una defensa central que se ha mantenido por largo tiempo en la selección italiana. Por supuesto, no los vamos a comparar a la altura de Maldini, a la altura de Cannavaro, a la altura de Nesta, pero han sabido siempre llevar con gallardía, con pundonor, la gloriosa maglia de la Azzurri, que lamentablemente quedan eliminados en la repesca frente a Suecia. Bueno, quedas afuera de un mundial, no importa, hasta a las mejores selecciones le pasa. Le pasó Holanda, que ahorita
por su victoria frente a Lituania el día de hoy. Fue un 4-0 contundente. No todo ha sido color de rosa tampoco para la selección neerlandesa. Holanda también ha pasado por esa etapa de transición, etapa que le está costando a Italia, pero lo de Italia es algo en particular porque Holanda, así como otras selecciones, ha tenido una época en donde no lograban ni siquiera clasificar a la Eurocopa. Pero lo de Italia es algo atípico, es algo fuera de lo normal porque clasifica a las Euros y lo hace de sobremanera, inclusive ganando la Euro 2020 que terminó siendo en el 2021 por la coyuntura que ya sabemos. Por supuesto, en esa última Eurocopa del año pasado que fue en Alemania, también en Alemania 2024, terminó eliminada en octavos de final frente a Suiza, pero termina pasando de ronda. Claro que ya había una preocupación porque no lograban, no tienen esa figura descollante como a lo mejor podían tener algún diferente en equipos, en generaciones anteriores, ¿no? En su momento, allá por los 80s, fue Paolo Rossi. En los 90s, por más que haya sido efímero, fue Salvatore Schillaci. En el 94 y en el 98 tenían a Roby Baggio, Emergía Del Piero, inclusive tenían a Fabrizio Ravanelli. Digamos, Italia siempre ha tenido figuras de talla mundial, futbolistas de buen pie, y yo no me como ese cuento de que no, es que le falta el cambio generacional a Italia y todo lo demás. Pero ¿qué me están contando? Si Italia tiene de las mejores formaciones, Italia tiene de las mejores canteras a nivel mundial. Para quienes no lo sepan, en el Mundial Argentina Sub-20 2023, Italia fue finalista. Uruguay le gana la final 2-0. Italia ha sido múltiples veces campeón en los europeos sub-17, sub-19. Me parece que lo que sucede con la selección azzurra en este momento es que los futbolistas son prestados una vez que terminan el periodo primavera, que es el periodo juvenil, que es hasta los 19 años y aparentemente tienen que dar el salto al primer equipo. Los futbolistas de la categoría primavera, llámese de la Juve, del Inter, del Milan, de la Lazio, de la Roma, es más o menos lo que yo he podido investigar y me he podido dar cuenta. Una vez que culminan ese periodo primavera, son prestados a equipos random, son prestados a equipos de la categoría C, de la categoría D, y terminan deambulando, y por ahí uno que otro termina subiendo al primer equipo. Y también vuelven los casos atípicos, ¿no? Como Federico Chiesa que no ha tenido tantas oportunidades en las categorías inferiores. En este momento es de lo mejorcito de la selección italiana, llamado a ser el diferente porque tampoco hay mucho para escoger. Uno de los rescatables de las divisiones menores o de las categorías inferiores de Italia podría ser Nicolo Barello, que fue semifinalista con Italia en el Mundial Sub-20 del año 2019, mundial que termina ganando Ucrania, para quienes no lo sepan. Entonces Italia tiene futbolistas digamos juveniles de buena casta, tiene futbolistas que marcan la pauta, que marcan la diferencia en las categorías inferiores, pero que lamentablemente cuando les toca dar ese salto a la categoría mayor, pues lamentablemente le termina pasando factura. Y el claro ejemplo es quedar afuera en el repechaje camino a Rusia, quedar afuera frente a Macedonia del Norte, con el respeto que merece el equipo de fútbol de Macedonia del Norte, con el debido respeto que merece. Quedas afuera contra Suecia, bueno, no importa, al final también ese partido fue una especie de ruleta rusa. Al final ese partido contra Suecia tuvo de todo, tuvo como múltiples ocasiones fallidas. Me parece que Italia tuvo como 22 remates al arco, 4 penales no cobrados por el impresentable de Mateu Laoz. Bueno, no me sorprende también Mateu Laoz, impresentable en la Liga Española, impresentable a nivel UEFA. En ese tema también la UEFA tiene que ponerse un poquito las pilas, el saber designar
su terna de árbitros, pero bueno, en este momento no voy a hablar directamente de ese tema porque no compete. En este momento el en vivo es para hablar un poco de la crisis de la selección italiana, no crisis a nivel de clubes, no crisis a nivel azzurri en categorías inferiores, pero sí una crisis en la selección italiana en la categoría mayor, porque digamos se le está machacando en este momento de sobremanera a Gennaro Gattuso, cuando Gennaro Gattuso lo ha hecho medianamente bien. Claro, es que Gennaro Gattuso, Rino Gattuso, ha tenido que ser consciente. Gennaro Gattuso sabía lo que se metía, que esto no es la Liga de India, esto no es la Liga de Grecia, con el debido respeto que merece el fútbol de la India, el fútbol de Grecia. Gennaro Gattuso ha tomado la batuta de una selección italiana que venía a la deriva, porque hasta antes que Gennaro Gattuso tomara la rienda de este equipo, Italia estaba cuarta. Italia estaba cuarta en su grupo que estaba conformado por Noruega, Israel, Moldavia. Entonces, digamos, Gennaro Gattuso lo ha hecho relativamente bien, no lo ha hecho mal, podríamos decir que en efecto lo ha hecho relativamente bien. Es verdad, Italia todavía no está eliminada, Italia va a jugar la repesca, pero ojo que las repescas no le han venido, en estos últimos tiempos la repesca no le ha sentado nada bien a la selección azzurra que está en el pot número 1 y que lamentablemente no va a saber hasta marzo-abril del próximo año con quién le va a tocar y si finalmente va a ir al mundial o no. El pot número 1 que está conformado por Italia, Turquía, Ucrania y Polonia. Bueno, Italia de momento evita estos rivales que seguramente les podría causar más de un susto. Turquía podría causarle un susto, Ucrania ni te cuento, Polonia mucho menos. Pero ojo, Italia va a estar enfrentándose contra los equipos del pot número 4 de los clasificados por la Nations League, los cuales sorprende que Suecia, que la fase de clasificación de Suecia ha sido un desastre. Está Rumania, está Macedonia del Norte y está Irlanda del Norte. Bueno, hasta Macedonia y Rumania y Suecia son equipos que en su momento han complicado a Italia. De verdad, lo que está sucediendo en este momento con Italia me parece que pasa más un poco por el tema psicológico. Me parece que pasa ya por un tema de, como diría CJ de GTA San Andreas, oh shit, here we go again, oh demonios, aquí vamos otra vez, como si fuera un déjà vu, como si el triste final de esa historia ya lo supieran, pero el repechaje todavía no se ha jugado. Además, no es la primera vez que Italia, lo repito, no es la primera vez que Italia juega un repechaje. Lo ha hecho también camino a Francia 98 y da la casualidad que eliminando a Rusia en el repechaje llega hasta cuartos de final del mundial. Es eliminado por el anfitrión en esa famosa tanda de penales en Saint-Denis, pero da la casualidad que Noruega, y por supuesto hay que quitarse el sombrero, hay que felicitar a Noruega, al equipo escandinavo que 28 años después vuelve una Copa del Mundo, el último, y que de verdad bendito, maravilloso y sagrado fútbol, que la última vez que Noruega jugó un mundial perdió en octavos de final de Francia 98 en aquel recordado partido en el Velodrome de Marsella frente a Italia. Noruega es eliminado de Francia 98 por Italia por un gol solitario de Christian Vieri y casualidades del destino, casualidades de la vida, casi 28 años después Noruega le devuelve el favor de visita y en San Siro, dejándolo sin clasificación directa al mundial. Por supuesto, era muy previsible que Italia fuera al repechaje. No le iba a meter 9 goles en la vida a Noruega y me parece que ningún equipo de media tabla para arriba se dejaría meter esa cantidad de goles y Noruega no iba a ser la excepción. Noruega, que como lo repito, es un muy gran equipo, no solamente lo digo por Haaland, no solamente lo digo por Odegaard que no pudo jugar el partido por lesión, sino que también tienen a Alexander Sørloth, el delantero centro del Atlético Madrid, tienen a Strand Larsen que juega en la Premier League, también tienen a Oscar Bob del Manchester City, tienen por ejemplo a Antonio Nusa del Red Bull, que es extremo izquierdo, tienen también a un extremo del Benfica, lo voy a decirle Andreas porque su apellido es medio complicado, es Andreas Schelderup,
Me parece que así se pronuncia. Si no es así, mis queridos millennials, agradezco su comprensión porque, bueno, yo no hablo noruego. Tienen también a Christian Anstad, tienen a Aron Donum, tienen a Nipan, tienen a Patrick Berg, tienen a Sander Berg, tienen a Sebulonsen, tienen a Rierson, tienen a Borkan, tienen a Helland, tienen a Hegen, tienen a Nilan, tienen a Dinkeland, tienen a Selvik y por supuesto tienen también una garantía como lo es Tangvik y por supuesto Selvik también, los dos arqueros. En realidad tienen como 3 porteros en ese momento Noruega, los 3 porteros a un gran nivel. También tienen a un medio centro ofensivo que tranquilamente puede hacer de defensa y ataque al mismo tiempo, como lo es Telo Asgard, medio centro crack mundial que juega para por supuesto el glorioso Glasgow Rangers de Escocia, y seguramente vamos a hablar también de ese centrocampista en el futuro. Un dato no menor. Italia, 4 veces campeona del mundo, 2 veces campeona de Europa, pero múltiples, pero siempre con mejor participación en los europeos. De hecho, hasta los propios periodistas italianos confirman eso, que las Eurocopas se le da mejor a la selección azzurra. No es posible que teniendo futbolistas donde tu valor de mercado superan los 80 millones de euros no te puedan meter directamente en la Copa del Mundo. Más allá de que Gennaro Gattuso ha tomado la batuta de Italia en el medio de eliminatoria, por supuesto no es responsabilidad de él, pero digamos es responsabilidad también de los propios futbolistas. Porque, a ver, es verdad, sabíamos que el tema, a diferencia acá de Sudamérica, en lo único que lamentablemente desatinado Gattuso en sus declaraciones, donde las clasificatorias europeas deberían ser de otra manera, que Sudamérica es muy fácil, claro, porque él no sabe la historia de Sudamérica. En Sudamérica se ha ampliado el cupo justamente por ampliarse también los cupos para la participación de equipos en la Copa del Mundo, pero antes también las eliminatorias acá en Sudamérica eran pero para llorar, para padecer. Por algo son las suplicatorias. Yo no les digo clasificatorias, yo les digo las suplicatorias más competitivas, las más atractivas y las más difíciles del mundo. E inclusive en Europa también antes las clasificatorias también eran más complicado porque habían menos cantidad de cupos. Dios mío, si yo me quedo hasta mañana mencionando equipos grandes que se han quedado fuera de una cita mundialista. El mismo Francia. Francia también en su momento pasó por una etapa de transición. Francia que quedó fuera de Italia 90, de Estados Unidos 94, que al final logra volver a meterse en el mapa mundial por justamente ser anfitrión de Francia 98, pero hasta ese entonces había quedado fuera de las Copas del Mundo. Sobre todo queda pendiente hacer un video de la manera en cómo queda dramáticamente eliminado a manos de Bulgaria camino a Estados Unidos 94, cuando solamente con un empate clasificaba. Y de verdad, qué mala suerte de Francia en ese momento, que da la casualidad que sus desgracias comienzan por aquel bendito empate frente a Israel. Pero bueno, ese es otro cantar, lo ponía como ejemplo para que tengan una idea que todos los equipos pasan por una etapa de transición alguna vez, pero claro, teniendo futbolistas como Gianluigi Donnarumma en el arco, Bastoni del Inter, Buongiorno del Napoli, Matteo Gavia del AC Milan, Federico Di Marco del Inter. Lo de Federico Di Marco también es no sé si es para reír o para llorar. Federico Di Marco, que con el Inter parece Beckham, pero acá con la selección italiana parece un tronco, parece un muerto en la cancha. Giovanni Lorenzo del Napoli, Sandro Tonali, genio y figura del Newcastle United, Locatelli de la Juve, Cristante de la Roma, Fratesi del Inter, lo mismo que Nicolo Varela, que lo mencioné en su momento, Andrea Cambiaso de la Juve, Matteo Retegui, Giacomo Raspadori del Atlético Madrid, Pio Esposito del Inter, Gianluca Scamacca del Atalanta. Entonces, digamos, son futbolistas que a la larga son futbolistas que individualmente, por nombre, y esto es también lo bonito del fútbol, por nombre son mucho más equipo. Son mucho más equipo que Noruega, pero ojo, que como lo he repetido hace un momento, Noruega ya dejó de ser hace un tiempo simplemente Erling Haaland y 10 más, ya no es así. Ahora Noruega tiene otros futbolistas como Oscar Bob, como Alexander Sorloth, que es genio y figura delantero del Atlético Madrid. También tiene Strand Larsen, tiene a Odegaard, tiene a Armstrad, tiene a
a Skjelderup, tiene a Nusa, tiene a Asgard, tiene a Thorsvedt, tiene a Donum, tiene a Hormire, más allá que está lesionado, pero tiene a Nipan, a Berg, a Pedersen, tiene futbolistas muy importantes Noruega. Es verdad, no vamos a tampoco vender humo, no vamos a tampoco decir que Noruega está a la altura de Alemania, de España, de Portugal, de Holanda, pero ojo con Noruega. Ojo con Noruega, que cada vez que juega una Copa del Mundo, una Eurocopa, deja buenas sensaciones, y me parece que Haaland se va a dar un banquete en el Mundial. Sería por así decirlo, intentar comparar, intentar vender humo, que va a ser la Noruega de antaño, que va a ser la Noruega, quién sabe, capaz termina superando lo hecho por el conjunto escandinavo en Francia 98 o en la Euro de 2000, como pueden ver acá en la imagen. Para quienes no lo sepan, en la fase de grupos de Francia 98, Noruega, claro, termina clasificando segundo en ese grupo A, conformado por Brasil, Marruecos y Escocia. Noruega le gana a Brasil. Noruega le gana a Brasil, pero bueno, Brasil ya estaba clasificada, no se jugaba nada, pero aún así es ganarle a Brasil en fase de grupos. Es un dato no menor, para quienes no lo sepan. Noruega le gana a Brasil en esa fase de grupos, pero lamentablemente para los intereses del conjunto vikingo termina cayendo en octavos de final frente a Italia por 1-0. En la Eurocopa del 2000, si bien es cierto son eliminados en fase de grupos, dejan una muy buena sensación en su primer partido, ganarle a España por 1-0, que no es poca cosa. Es ganarle a España en una Eurocopa 1-0. Si bien es cierto, esta era una España antes de los Xavi, de los Iniestas y de toda esa generación, España también siempre ha sido un equipo muy fuerte, solamente que a lo mejor en esa época la ideología o su filosofía de fútbol, la manera en cómo ellos sentían el fútbol era de otra manera, ¿no? En ese momento era la famosa furia roja, se dejaban llevar más por la pasión, la pierna fuerte, el choque, ¿no? Pero España siempre ha sido un equipo con grandes cracks, con grandes figuras y con muy buen juego de balón, lo mismo que Noruega. A lo mejor Noruega en el año 98 no tenía esas estrellas de renombre, pero tenía futbolistas muy importantes y tenía cracks en el fútbol europeo, como pueden ver en imágenes, a Ole Gunnar Solskjaer, que es el demonio con cara de niño. Seguramente los millennials, las personas que deben estar bordeando sus 30s y sus 40s, deben de recordar a Tore André Flo, un delantero alto, espigado, gigante, un tanque que jugaba en el Chelsea, a la jirafa John Carew, que jugaba en el Valencia. Tenemos también a Ostenstad. Lo siento, muchachos, mi noruego no es tan bueno porque yo no hablo noruego, pero son de las figuras que yo me acuerdo. Teníamos al padre de Haaland, a Olf Inge Haaland, que lamentablemente terminó su carrera por una lesión brutal. Bueno, no fue la lesión en realidad de Roy Keane que le termina arruinando la carrera, pero justamente le da en la pierna, donde ya él venía padeciendo lesiones en el pasado, ¿no? Este equipo de Noruega del 98 y el 2000, muy competitivo, la verdad, un equipo rocoso, difícil de roer, pero lo más importante es que no solamente era físico, sino era un equipo que jugaba bien al fútbol. Teníamos, por ejemplo, a Bragstad, a Egen, a Nielsen, a Jonsen, teníamos a Bergdolmo, a Nielsen, a Riset, también teníamos a Berg, teníamos a Hecken, a Skammelsrud. Entonces es un equipo muy importante. Inclusive Tore André Flo tenía también a su hermano, a Justin Flo, que también era otro delantero para considerar. También teníamos a un mediocentro muy importante como Boynen, a Rudi, a Strand, a Soltvedt. Son mediocampistas centrales que no solamente defendían, sino que también se iban muy bien al ataque. Entonces, Noruega regresa a una Copa del Mundo, y de todas maneras mis felicitaciones para el equipo escandinavo, porque es muy fácil decir también, no, es que vamos a hablar de Italia y su maldición. Claro, es una maldición que lamentablemente le viene siguiendo a un equipo con tanta historia futbolera como es la Azzurri, pero aquí en el fútbol no podemos vivir del recuerdo. Los partidos, primero, para antes de ganarlos hay que jugarlos. Italia pensó que solamente con la chapa, con el nombre, le iba a alcanzar, pero como lo repito, el fútbol es
me retracto. El fútbol es bastante ingrato, nadie vive del recuerdo, sobre todo acá en este deporte, nadie vive del ayer. El presente es lo que marca y el presente nos dice que Noruega le ha ganado 1-4 y se mete por lo grande, con toda la alfombra roja, como estrella de Hollywood. Regresa 28 años después a una Copa del Mundo. Felicitaciones y enhorabuena Noruega. Va a ser un equipo que va a dejar bastantes cositas para analizar seguramente al momento que participen en la Copa del Mundo, y en donde no digo que vayan a ser campeones del mundo, capaz ahora ganan el mundial y me terminan callando la boca, pero va a ser un equipo que nos va a dar más de una sorpresa. Un beso y un abrazo, mis queridos millennials. Atento que se vienen más videos. Chao.